It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 25 de abril del año 2023. Comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para poder acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 25 de abril del año 2023. Bueno, este primer segmento voy a tocar un tema que yo había decidido ya pues cerrar. Un tema que no se tocaría más en este programa. Porque la verdad es que nosotros estuvimos tratando de que la gente entendiera la situación con Juan Guaidó desde que detectamos cuáles eran sus reales intenciones. Eso, lo he dicho muchas veces, nos costó a la plataforma muchísimo en todos los sentidos. Y pues bueno, al final, lamentablemente tuvimos razón, porque yo como ciudadana venezolana hubiera querido equivocarme, porque si me hubiera equivocado todos estuviéramos de regreso en nuestro país. Pero ya todos conocemos cuál fue el resultado de este gobierno interino y sobre todo, si hablamos de cifras, pues eso ni siquiera tenemos todavía. La cifra total de lo que ese gobierno interino recibió y con lo que se quedó. Porque fue exactamente así. Dejando atrás un montón de situaciones que podían haberse resuelto. Bueno, pero hoy yo creo que Juan Guaidó nos ha faltado el respeto, no solamente a los venezolanos. Yo me siento irrespetada, no solamente como venezolana, sino también como inmigrante. Así que vamos a hablar de un tema que ya todos conocen, porque ahora Estados Unidos va a tener que cargar con este bacalao que se llama Juan Guaidó. Y por eso el caricaturista Fernando Pinilla nos hizo esta imagen para nosotros ilustrar lo que pensamos de lo que está ocurriendo ahora. Es Estados Unidos ahora el que carga con este bacalao, porque no se le puede llamar de otra manera, a Juan Guaidó, que hoy de madrugada llegó aquí a Miami. Miami, ustedes saben que es considerado, pues, digamos, el centro neurálgico de la inmigración por persecución política de países comunistas, porque aquí llegaron los cubanos a construir Miami ya hace décadas, bueno, y después le tocó a los colombianos, después nos tocó ahora a los venezolanos. Pues aquí en el corazón del inmigrante, pues aterrizó de madrugada Juan Guaidó. Vamos a ver la llegada y lo que dijo apenas llegó. Llegando ya a los Estados Unidos, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, pensando en los millones de migrantes venezolanos en los que han recorrido carreteras, en los que se han visto en dificultad migratoria, por falta de papeles, de identidad, perseguidos por una dictadura, con hambre, buscando oportunidades. Lo primero que quiero decir en este momento. Tengo ya hasta ahora 70 horas básicamente o más de viaje. De nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente. ¿Qué pasó? Han recibido llamadas amenazando directamente
solamente a Fabiana, sino a su familia directamente, a mi equipo de trabajo, y ya hemos visto cómo la dictadura en otras ocasiones ha respondido en contra de directamente nuestro equipo de trabajo y la persecución. Y lamentablemente hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia también, de alguna manera. ¿Y cómo se dan esas horas en Colombia? Exacto. Mira, fue un trayecto de ejecuta por carretera hasta Bogotá para participar en una agenda con reuniones de delegaciones internacionales. Además también solicitado de esa manera por el mismísimo canciller, públicamente. No en la conferencia, sino en el marco para escuchar a las partes, como ellos mismos dijeron. Y ustedes vieron públicas las amenazas del canciller. Incluso fueron claramente. Así que ya hablaremos de eso. Ahora mi expectativa con eso es sencilla. Que los países que están ahí hablen en nombre de los derechos humanos, de los venezolanos, estos que están en refugio, que alcen la voz, esa que Maduro me quería quitar y no se lo vamos a permitir. Así que bueno, por los momentos, esto es lo que puedo compartir con ustedes, pero básicamente fue por Migración Colombia. Sí. Directamente. Debo decir que fueron respetuosos. Hoy en Colombia esperamos y sé que hay instituciones que soportan, que resisten. Pero bueno, ustedes ya lo vieron públicamente. Rápido, ¿cómo supo usted que no podía quedarse en Colombia a la gente que usted quería? Hablar con los migrantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recibió una llamada del gobierno de Colombia? ¿De Gustavo Petro? ¿De quién? Mira, lo vieron de nuevo públicamente, fue lo primero. Amenazas de deportación incluso a una dictadura. Creo que desde lo humano, desde incluso de la empatía que ha tenido, por cierto, el pueblo colombiano en general, a recibir migrantes y refugiados, no se devuelve a un migrante o a un refugiado a una dictadura asesina que tortura y que viola sistemáticamente derechos humanos. Debo decirlo y debo insistir en esto. Y eso me lleva de nuevo a pensar en los millones que han salido con un morral y que simplemente se preocupan por los suyos, para ayudarlos, para atenderlos. Y bueno, en este momento están a resguardo, pero obviamente, de nuevo, muy preocupados no solamente por eso, sino por la familia y el equipo de trabajo. Mira, hubo de todo. Y luego daremos más detalles, insisto, pero han sido horas, de nuevo, de lucha y años para nosotros. No vamos a desistir, vamos a seguir elevando la voz. Y bueno, un último detalle, insisto, que estos países que van a estar hoy en horas, en una cumbre convocada por el presidente Petro, que ya fijó posición de alguna manera con esto, bueno, hablen en nombre de los venezolanos, de los derechos humanos, de la voz que íbamos a llevar en ese momento y por supuesto de la exigencia de los derechos de todos, de democracia plena, que es lo que estamos luchando y exigiendo. ¿Con qué estatus entra usted aquí a Estados Unidos sin pasaporte? No, entré como siempre he entrado. ¿Qué viene ahora para Juan Guaidó en territorio estadounidense? Seguir, no solamente aquí, sino seguir luchando. Muchas gracias. Yo quería el detallito del morral, porque es que el asesor le dijo que se encaramara un morral y dijera que bueno, que él salió como todos los inmigrantes porque salió con un morral. Me encantaría el detallito, porque ese morral, ¿cuánto habrá costado el morral que carga ahí Juan Guaidó? Miren, bueno, lo primero es que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, lo desmintió. Vamos a ver lo que dijo Gustavo Petro y ya yo les voy a decir las cositas que quiero decir. Al señor Guaidó no se le expulsó. Es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país. Bueno, sobre esto, lo primero que yo tengo que decir es qué clase de estadista es este, o hubiera sido este, qué clase de político que él pensó que él podía llegar a Colombia con Gustavo Petro de presidente y lo iban a recibir, le iban a dar asilo político, reconociendo que el socio de Gustavo Petro, que es Maduro, viola los derechos humanos. Ese es el primer punto, porque los verdaderos perseguidos políticos, apenas Gustavo Petro ganó las elecciones, se fueron de Colombia, porque sabían lo que les venía. Yo les puedo dar nombres de gente que salió de Colombia huyendo hacia Europa, se vinieron para acá los que pudieron, gente que todavía está buscando qué hacer o cómo hacer para salir de Colombia. Pero lo segundo es que yo estoy segura que esto sí fue un acuerdo. En primer lugar, Diosdado Cabello lo comentó el miércoles pasado. Dijo que en BP iba a pasar algo el domingo. Dijo además hasta el día en que iba a pasar. Y hoy, en una rueda de prensa que dio Diosdado Cabello, como
vicepresidente del PSV, porque la rueda de prensa fue como jefe del partido político, dijo, yo les había dicho a ustedes que el domingo iba a pasar algo, yo lo sabía. ¿Ustedes creen que si Diosdado Cabello, que es uno de los esbirros más importantes del régimen, sabía que este señor iba a salir para Colombia, si hubieran tenido la intención de detenerlo, no lo hubieran hecho? Él además habla de 70 horas y las repite y las repite. Porque además, en todo lo que ha dicho, hasta este momento, que por cierto dijo que iba a dar una rueda de prensa y no la ha dado, demuestra que simplemente jamás se interesó en saber exactamente cuántas son las horas que se necesitan para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos por la selva del Darién, por ejemplo, ¿no? No en avión. Vamos a recordar, los que no hicieron la tarea ayer, un comentario que yo hice en la entrevista, en la conversación con Humberto González, el primer segmento de ayer. Vamos a recordarlo. Y me extraña porque ya en una oportunidad tuve que salir de Venezuela y el último lugar, si hubiera estado Petro ahí, a donde yo me hubiera ido, es a Colombia a pedirle protección a Petro, ¿no? Y habiendo tenido Juan Guaidó tanto apoyo por parte de Estados Unidos, lo lógico no sería que si va a irse de Venezuela pidiera asilo aquí en los Estados Unidos. Habría que ver por qué no ha tomado la decisión y si va a pedir asilo. Bueno, es que esa era la lógica y obviamente eso era lo que estaba preparado, ¿no? El descaro es el morral. Yo quiero que producción, por favor, en algún momento me ponga el morral, porque yo necesito comparar ese morral con las bolsas tejidas que cargan los verdaderos inmigrantes. Bolsas de plástico para llevar sus cosas, no el morral que cargaba ahí este sujeto, que además anunció la llegada. Anunció la llegada porque los periodistas sabían que llegaba a las 4 de la mañana, anunció que iba a dar una rueda de prensa y que su oficina de prensa iba a anunciar, o sea, el exiliado con oficina de prensa, iba a anunciar a qué hora iba a ser la rueda de prensa y todavía no la ha dado. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un tuit de la periodista Gira Yoyote, una de las indignadas, el día de hoy. Vamos a verlo en pantalla. Gira dice, sin misericordia, Juan Guaidó se burla de todos los venezolanos, de los hermanos que han huido por la selva del Darién y de todos aquellos verdaderos perseguidos políticos que milagrosamente y después de lograr una hazaña salieron del país. Llegaron a los Estados Unidos a pedir protección. ¿Qué sentirán Pati Poleo, Eligio Cedeño y Carlos Ortega, entre otros, al ver a Guaidó llegando como si nada al aeropuerto de Miami y diciendo que su travesía duró 70 horas? ¡Qué falta de respeto! Miren, yo la verdad no voy a comentar mi caso, ni cómo salí de Venezuela, porque estamos hablando de que lo mío fue hace casi 18 años. Pero yo quiero mostrarles, aunque no es para mí el organismo de más credibilidad con respecto a los inmigrantes, pero ¿qué dice ACNUR de las cifras de venezolanos que están afuera? Vamos a ponerlo en pantalla. Situación, llamamiento de emergencia, situación de Venezuela. Más de 7 millones de personas han dejado Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría, más de 6 millones de personas, ha encontrado acogida en los países de América Latina y el Caribe, en las Américas y en el resto del mundo. ACNUR trabaja para apoyar la inclusión de las, etcétera. Esa es la propaganda ACNUR. Quítame eso de ahí. 7 millones, esa es la cifra que se menciona. Un gran porcentaje de esos 7 millones ha salido de Venezuela por culpa de Guaidó. Por culpa de lo que no hizo Guaidó y de lo que hizo Guaidó. Por cierto que voy a hacer un programa especial el 30 de abril sobre los presos de Guaidó por el 30 de abril. Bueno, las cifras de ACNUR demuestran que este sujeto del morral, yo necesito ver la marca del morral, porque el morral, y vamos a hacer un trabajito para mañana, producción, comparando el morral que él muestra con orgullo, porque es que yo le hubiera abierto el morral a ver qué lleva adentro. Yo se lo hubiera abierto si yo estuviera ahí. Porque, ¿qué lleva? Ahí debe llevar un botín como el que llevaba la Lilian en el carro en aquella oportunidad, en la maleta del carro. ¿Qué llevará Guaidó en ese bultico de cuero? Porque es que un inmigrante lleva ese bultico de cuero y se lo roban en el Darién o tiene que venderlo para poder comer. Bueno,
Este tipo realmente no tiene idea de lo que vive el inmigrante venezolano, porque cuando le tocó o tuvo la oportunidad de ocuparse de este tema tan grave y tan delicado, no lo hizo. No se ocupó de eso. Yo, por cierto, no se vayan, hagan la tarea y en el próximo segmento yo voy a entrevistar al periodista mexicano que demostró los crímenes que se cometen en el Darién. A Juan Guaidó no le importó nunca nada de esto. A los embajadores, al embajador de aquí, a Carlos Vecchio, jamás le importó, estando frente a la embajada, le importó el problema de los venezolanos. Nunca se ocuparon. Ahora él es un inmigrante. Por ejemplo, algo que está pasando en este momento. El conflicto entre Perú y Chile por la situación de los venezolanos que vía terrestre, porque él dice carretera. Él dice carretera. Ojalá fuera una carretera por la que se mueven los venezolanos. Ojalá fuera carretera. Vamos a ver la reseña de AFP sobre el conflicto que hay por el movimiento que están haciendo los venezolanos para regresarse a Venezuela. Perú bloqueó el jueves el ingreso de decenas de migrantes de Venezuela, Ecuador y Haití. Estas personas vivían en Chile y aseguran que están en su ruta de retorno a sus países de origen. Bajo el intenso calor, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa en Perú y de Chacayuta en Chile. Aquí tenemos de las 5 de la mañana y nosotros queremos pasar porque ya queremos irnos a nuestro país, no queremos volver nunca más, pero necesitamos que nos dejen pasar, por favor. La mayoría de ellos ha expresado que desea ingresar al país para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes en la frontera con Ecuador para llegar hasta Venezuela. Ahora, ¿qué hacemos aquí en medio de las dos fronteras? ¿Ah? ¿Queremos irnos? Yo decidí devolverme a Venezuela y eso es lo que queremos todos aquí, que nos dejen pasar y queremos devolvernos a Venezuela, porque en Chile ya no nos quieren, porque ya no miran a nosotros como los delincuentes que hay, pues, que nosotros no tenemos culpa. Chile empezó en febrero el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia, en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. Bueno, ni hablar de los inmigrantes que han sido asesinados en los países a donde han llegado o han muerto por alguna enfermedad y buscaron la ayuda siempre del gobierno interino para repatriar los restos o para enterrarlos en donde estaban y nunca ayudaron. Nunca ayudaron. Vamos a leer un comentario que, por cierto, Guaidó bloqueó los comentarios. Un político en el exilio que en vez de solidaridad lo que ha recibido es el repudio y porque se lo merece. Entonces tuvo que bloquear los comentarios. Vamos a leer el comentario que la que fue embajadora de Guaidó en Bolivia le escribió el día de hoy. Vamos a ponerlo en pantalla. Mari Molina le dice lo siguiente: ¿recuerdas cuando te pidieron ayuda para mí y su respuesta fue que me pusiera a hacer Uber? Mira lo que es la vida. Yo puedo salir a la calle y mirar de frente a mi gente. Nadie me puede señalar de corrupta. ¿Será que usted puede hacer lo mismo? ¿Vas a buscar trabajo en algún restaurante fregando platos como cualquier venezolano que llega con solo un morral como el suyo a USA? Bien sea vía terrestre o vía aérea. Si necesita ayuda, llámeme. Usted tiene mi contacto. Le puedo aconsejar dónde buscar ayuda para sobrevivir los primeros meses. Bienvenido al Club de los Exiliados. Pero sabemos que esto no va a ser así, porque la cartera, el morralito que carga y la cuenta de Guaidó está bien alimentada. Y lo lamentable es que haya congresistas como María Elvira Salazar que están montándose en el showcito y la propia María Elvira anunció que ella le iba a solicitar al presidente Biden. Ahí está. Bienvenido a Miami, Juan Guaidó, donde acogemos a los que anhelan la libertad. Hoy mismo le voy a pedir al presidente Biden que se te otorgue asilo a ti y a tu familia. Miren, yo creo que hay que escribirle una carta a María Elvira Salazar para decirle, y ya le mandó la carta, por cierto, publicó un video mostrando la carta, para decirle la cantidad de venezolanos que están aquí en Estados Unidos, que hace 7 u 8 años llegaron pidiendo asilo y aún no han sido ni siquiera entrevistados por inmigración. Están todavía
en la solicitud de asilo después de 8, 9, hay personas hasta con 10 años aquí en Estados Unidos. Pero María Elvira Salazar se está movilizando para pedir un asilo que ya debe estar amarrado. Entonces ella hizo también su showcito y se pegó al showcito de Juan Guaidó. Yo voy a conversar ahora con, yo creo que es uno de los exiliados más antiguos, no viejos de edad, sino más antiguos aquí en Estados Unidos. Se trata de José Antonio Colina, que es presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, a quien, por cierto, Diosdado siempre nombra como un terrorista que está siendo protegido aquí en Estados Unidos. Buenas noches, Colina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Patricia? Bueno, no te voy a preguntar de tu caso particular, porque es que uno no debe hablar de lo que vivió uno, porque ya eso se vivió y se superó. Pero tú has estado al frente de la organización más grande y más estructurada de exiliados. Por ejemplo, y no sé si tú tienes alguna cifra, Colina, de cuántos venezolanos están todavía esperando una entrevista hace 7, 8, 9 y 10 años y no ha habido un congresista que pida el asilo político para esta gente. Bueno, en este momento nada más aquí en los Estados Unidos hay 120.000 venezolanos esperando respuesta por su solicitud de asilo político y aproximadamente unos 50.000 o 60.000 venezolanos que han aplicado al TPS y no se les ha dado respuesta. Estamos hablando que redondeando pudieran ser entre una cosa y otra como 170.000 venezolanos pues que no han obtenido respuesta de ningún tipo y que los únicos que se han preocupado por ellos básicamente han sido las organizaciones que han levantado su voz para buscar la manera de acelerar todo este proceso y para que Migración pueda responder, pero no hemos visto esa buena voluntad o esa premura o esa fuerza como hemos visto en el caso de la congresista María Elvira Salazar con respecto a Juan Guaidó, y ella demuestra un gran desconocimiento. En este país el asilo político no lo puede otorgar el presidente de los Estados Unidos. Ella está meando fuera del perol. Aquí el procedimiento es muy claro. La gente tiene que meter una solicitud como cualquiera, sea Juan Guaidó o como se llame, cumplir con ciertos procesos que en este caso pues están bastante retardados. Como bien lo dijiste, hay 10 años de demora y nadie puede pasar por encima de eso. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué sentiste tú cuando viste las imágenes? Porque definitivamente nosotros, tú formaste parte de los pocos que dijimos desde el principio lo que no estaba haciendo Juan Guaidó y lo que iba a pasar con esta situación. Bueno, mira, realmente cuando lo vi al principio vi el reflejo de lo que es el fracaso, la llegada de él acá a los Estados Unidos, de la forma como viene llegando en medio de toda esa mentira, porque todo es mentira, todo es un teatro, o por lo menos está estructurado de esa manera. Es la muestra del fracaso, de lo que pudo haber sido, pero no fue producto de su ineficiencia y de su ineptitud. Pero también me di cuenta que lamentablemente pues este tipo no tiene ningún tipo de sensibilidad y no respeta absolutamente a nadie, porque llegar en esas condiciones acá a los Estados Unidos, específicamente Miami, donde está el corazón del exilio venezolano, exilio que por cierto en muchas oportunidades le dio la espalda. Recuerdo que en una oportunidad se le envió una carta cuando estábamos peleando lo del TPS a varias organizaciones, entre ellas Amaves, que preside Helen Villalonga. Helen Villalonga le envió una carta para que apoyara el TPS y hasta el sol de hoy no dio ninguna respuesta. Entonces, él no sabe lo que es el TPS. No debe saberlo. Entonces, él llega a tratar de integrarse en una comunidad que esencialmente lo rechaza porque en su momento, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, él le dio la espalda. Y ese rechazo lo va a sentir si llega a quedarse acá en los Estados Unidos, específicamente en Miami, lo va a sentir de la comunidad venezolana. Yo he recibido cientos de llamadas el día de hoy pidiéndome que organice una protesta, que vaya a hacer un pancartazo, que cómo es posible que este señor se venga a burlar de nosotros acá, pero también lo va a recibir del exilio cubano, porque hay que recordar que Miami, como bien lo dijiste, pues es la cuna del exilio cubano, es el exilio más longevo, construyeron Miami básicamente, y la opinión que tienen de él no es muy buena, producto pues de sus nefastas decisiones. El caso también, cuando empezamos a trabajar Una carta salva una vida, que había muchísimos detenidos venezolanos, tampoco hicieron nada, no respondían. Y lo que nosotros recibíamos eran las quejas de los inmigrantes diciendo, pero es que ni siquiera nos responden. Y mandaban en una respuesta automática que tenía la embajada. Por ejemplo, Carlos Vecchio, porque miren, es que yo no sé de qué otra manera se puede vivir si no se trabaja. Yo realmente hoy estaba diciendo hasta cuándo yo voy a trabajar. O sea, de verdad, yo no quiero seguir trabajando, pero es que un día que no trabajas y ya tú sabes claro que viene un bajón para pagar los biles, por decirlo de alguna manera. ¿De qué va a vivir este sujeto que nunca en su vida ha producido $1?
Bueno, mira, va a vivir de todo lo que se apropiaron, porque bien lo dijiste, manejaron $2.000 millones, todos se lo robaron. Él no va a llegar aquí con las manos vacías. De hecho, su hermano tiene una vida bastante ostentosa acá en los Estados Unidos. Su tío también vive aquí, JJ, y su mamá también vive aquí. Entonces, él no va a llegar pasando el trabajo que pasan los inmigrantes. Él no va a llegar, como lo puso la periodista, lavando platos o haciendo Uber. Él va a llegar con esa tranquilidad que le da tener una cuenta bancaria bastante abultada, producto de toda la corrupción que manejó su gobierno. Y eso es lamentable, porque él como que no entiende que por su mal proceder, millones de venezolanos se encuentran fuera del país. Ahora muchos están haciendo los trabajos para los cuales no fueron formados, mientras él que va a llegar tranquilo y cómodamente acá a los Estados Unidos con una cuenta bancaria. Así que creo que no tiene ningún tipo de remordimiento, y lo que demuestra, como dije al principio, es el fracaso, y que todo lo que dice es lo contrario. Habló de una ruta para la salida del régimen y llegaron a unas elecciones. Él se propuso como precandidato presidencial y que iba a luchar, y ahora aparece aquí en Miami. Bueno, que ahora Voluntad Popular va a cambiar el candidato. Colina, el tema, tú hiciste un comentario antes de entrar en la entrevista, que él dice que está preocupado por su familia y por su esposa, como que si hubiera dejado a la esposa allá, y la esposa, hoy me dice una amiga, me dice, mira, esa mujer debe tener rato en Disney con las niñitas. Bueno, yo te voy a decir algo, Patricia. Uno se pone a escuchar las declaraciones de este tipo. Yo particularmente no le creo nada, y siempre van a decir que uno le está buscando las 5 patas al gato, pero es que la verdad es que sus declaraciones son nefastas y demuestra que está mintiendo. Bueno, si él está tan preocupado por la esposa, como él dice, ¿por qué no se quedó a defenderla, o por qué no la trajo con él? Eso es lo que hace alguien responsable. Porque la sacó hace rato. Exactamente. Ella tiene hace rato. Tiene mucho rato viviendo en dólares. Ahora hay otra cosa que me llama la atención. Él dice que se fue de Venezuela para Colombia para atender una cantidad de reuniones en marco de la cumbre esta que iban a hacer. Bueno, pero yo no creo que se haya ido para ir a esas reuniones con un bolsito. Debe haber llevado por lo menos 3 o 4 fluces. Entonces, se enreda todo. Pero el bolsito, ustedes vieron las imágenes que se pasaron de Perú y Chile, ¿no? Esos son los bolsitos del inmigrante, no ese bolso de cuero que le quiero ver la marca, al bolso de cuero que carga. Entonces yo creo que lamentablemente este individuo, pues que durante 3 años demostró su gran ineptitud e ineficiencia, ahora demuestra claramente que no tiene ningún tipo de inteligencia ni profundidad para analizar, y está poniendo la torta. Los que le hayan dicho que esto era una buena estrategia para salir de Venezuela y para tratar de lavar un poco su imagen, pues está completamente equivocado. Y yo le diría que piense muy bien si se quiere quedar aquí en Miami, porque lo que va a recibir no son muestras de afecto ni muestras de apoyo, y no es porque lo estemos llamando a nosotros, simplemente porque los venezolanos se sienten indignados. Pero es que las redes hoy lo han dicho, Colina, y por eso tuvo que bloquear los comentarios. Una gente que se supone que está en una situación de angustia, porque hay que ver los días que uno pasa cuando uno llega de Venezuela o del país donde se va. Es que a mí no me echen cuentos de esto. A mí no me echen cuentos. Y lo viviste tú, primero que yo, casi nadie, y cuántos no lo hemos vivido. Pero es que además la gente que está atravesando esa frontera, Colina, cuando ve a este hombre dándoselas de mártir, aterrizando en un aeropuerto. Sí, eso no tiene ningún sentido, y yo pienso que los que le hayan recomendado tomar esa estrategia pues se equivocaron por completo, y creo que eso le va a pasar factura. Al final del día creo que toda su ineficiencia le va a pasar factura, y pienso que los venezolanos dentro y fuera del país, sobre todo los que estamos fuera del país en este momento, los rechazamos ampliamente, primero por habernos traicionado de la forma como lo hizo, y ahora por quererse burlar, porque llegar aquí de esa forma es quererse burlar de los que realmente han tenido que pasar un periplo. O se quiere burlar o piensa que somos estúpidos. Yo no sé. O piensa que no le va a pasar absolutamente nada, o cree que su aparato comunicacional, el que lo respalde en algunos puntos, es lo suficientemente fuerte como para opacar lo que otros aparatos y otras personas y otros periodistas decentes pueden decir. Entonces yo creo que está completamente equivocado, y creo que lo mejor para él, en este caso digo lo mejor como lección, está por venir. Y lo más importante es que la comunidad internacional entienda, sobre todo esta administración. Yo coincido contigo que esto fue algo ya negociado y pautado. Bueno, porque Estados Unidos dijo, nada, vamos a cargar con ese bacalao, ¿qué vamos a hacer? Es nuestro bacalao. Pero los Estados Unidos tienen que entender algo, y sobre todo esta administración. El tiempo de Juan Guaidó finalizó. Bueno, es que yo creo que ellos lo entienden, y por eso le dijeron, mira, retírate, vente para acá y cállate la boca. Húndete ahí en el exilio. ¿De qué vive Carlos Vecchio aquí, por ejemplo? No tengo ni la menor idea. Pero tú sabes todo aquí, porque si alguien sabe lo que pasa, que eres tú. No tengo la menor idea de qué vive. ¿Pero cómo vive? No, vive bien. Vive en Washington, vive tranquilo. No anda haciendo Uber, ni lavando platos, ni anda preocupado, ni jalándose los pelos porque... Y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que salió limpiando posetas, y era mentira lo de la limpiada de las posetas. ¿Cómo es que se llama él? Ese es Gilbert Carr, el diputado. Ese está con escolta, andaba por ahí supuestamente. Yo no lo he visto, yo no me lo he encontrado. Pero bueno, ese fue el que me llamó
día amenazándome y que me entendiera con su jefe de prensa. Y digo, bueno, lavando posetas, él paga un jefe de prensa. Y lo que tú dijiste bien, o sea, cómo tú llegas a los Estados Unidos supuestamente después de todo ese periplo para salir de Venezuela, supuestamente. Entonces, bueno, que mi equipo de prensa se comunique o va a decir cuándo es la rueda de prensa. O sea, todo es una mentira. Ellos están acostumbrados a vivir de la mentira, pero lo que no entienden es que afuera las mentiras se desmonta muy fácilmente. Si esto no es Venezuela. Esto no es Venezuela. Exactamente. Aquí hay libertad de expresión. Y aquí todos los hablamos periodistas y mostramos. no son complacientes. Aquí hay periodistas que hacen muy bien su trabajo. Hay plataformas que exponen muy bien y hacen análisis verdaderamente veraces, y que lo que ellos hicieron en Venezuela pues no lo van a poder hacer aquí. Y bueno, que comienza su exilio. No va a ser tan dorado como él piensa, y esa tranquilidad que le da tener dinero en la cuenta bancaria no la va a tener en las calles de Miami ni en las calles de ningún lugar del mundo. Porque como bien lo dijiste en un principio, creo que es un análisis acertado, millones de venezolanos han salido de fuera del país por culpa de su irresponsabilidad. Por su responsabilidad, claro que sí. Ahora no se va a poder mostrar tan tranquilamente como él piensa que se puede mostrar, y sino que se lo pregunta a Christopher Figuera. Bueno, yo, que Estados Unidos cargue su bacalao, porque yo no me lo voy a calar. Así que vamos a ir a un corte, y al regreso yo quiero que ustedes escuchen, porque ya lo grabamos antes de esto. Ya lo grabé, ya tuve la conversación con él, pero escuchen a el periodista mexicano que estaba en el operativo para capturar a los criminales del Darién, que vio en vivo y en directo todos los crímenes que se estaban cometiendo ahí en el Darién contra una venezolana, contra niños, etcétera. Porque eso es el verdadero inmigrante venezolano, el que pasa por esas cosas terribles con tal de salir de Venezuela y entrar en un país donde se respeten sus derechos. No llega aquí con el morral de cuero lleno de platica, porque en ese morral seguro hay bastante platica, ¿verdad? Y no llega mintiendo como llegó Juan Guaidó. Vamos a ir a un corte, no se pierdan la entrevista a continuación.